8:35 de la mañana, continuamos con más de Despierta con CDN. Vía Zoom está nuestro amigo José Dantes, director de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Político, ¿cierto, José? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Catherine, Yulisa, don Nelson? Un feliz año para todos ustedes y sus familias. Igual para ti. Igual para ti, feliz año nuevo, espero que la hayas pasado muy bien. En la parte anterior del programa escuchábamos a Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas del Estado, dando sus argumentos sobre por qué él no considera que la ley de fideicomiso, que está en revisión en la Cámara de Diputados en este momento, vaya en contravención con los principios de la ley 340. Queremos saber tu opinión, la opinión que ha ido sustentando el Partido de la Liberación Dominicana, y si ha cambiado algo en las últimas horas sobre el rechazo que ustedes tienen de la pieza. Sí, mira, bueno, en primer término realmente quiero lamentar que por alguna razón no hayamos podido estar cuando Carlos estaba haciendo sus exposiciones. Creo que es mucho más rico para la discusión de este proyecto que se pudieran contrastar las opiniones y que no fuéramos cada uno por separado en un monólogo, porque así pues entonces lamentablemente quizás no se edifica de una manera, vamos a decir, más real a la sociedad dominicana sobre este tema. Pero mira... Pero tú, me imagino que tú anotaste los puntos me imagino que escuchaste a Carlos, anotaste los puntos que él comentó, y tal vez puedas dar tu opinión sobre lo que él comentó para de alguna manera tener el contraste. Claro, mira, lo primero que hay que tener claro es que el fideicomiso público es un instrumento jurídico, pero es una estructura y por vía de consecuencia tiene que estar sometida a la ley 340-06, no solo a sus principios. Y veo que él hace referencia a unos tweets que había sacado Olivo Rodríguez con respecto a eso, donde él reconoce que hace una serie de aportes. Pero ¿qué ocurre? Entre los aportes que hace Olivo, dice cosas muy importantes que ellos aparentemente no están tomando en cuenta. Y uno de ellos es que, número uno, hay que evitar la utilización indiscriminada del fideicomiso público, queriendo eso decir que no podemos pretender ahora crear un gobierno paralelo a través de fideicomisos públicos. Hay fideicomisos para becas, hay fideicomisos para la policía, hay fideicomisos para exportación de tilapia, etcétera. Entonces, en ese sentido hay que distinguir de un fideicomiso que tiene un activo que te puede generar un flujo futuro para el pago de deudas, como otro fideicomiso que no generan activos, que no cuenta con un activo que te genere un flujo futuro para el pago de las deudas, de las contrataciones y de las obligaciones. Entonces, como el de becas, por ejemplo, o sea, ¿qué me va a generar? ¿Cuál es el activo que me va a generar el flujo para que ese fideicomiso funcione? No, ese va a ser un fideicomiso que lamentablemente el Estado tendrá que aportarle transferencias de recursos en cada momento. No es por la naturaleza del fideicomiso público, sino por el tipo de actividad que hay detrás. Entonces, en el caso de RD Vial, que lo han querido resaltar mucho como uno de los fideicomisos que nuestro gobierno había presentado, no es menos cierto que este no generaba transferencias de fondos del Estado a RD Vial. ¿Por qué? Porque la finalidad de ese fideicomiso tenía un activo detrás que le permitía la generación de un flujo que eran los peajes. Claro. La construcción de las autopistas, las circunvalaciones, traían consigo peajes que hacían autosostenible el fideicomiso. Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, no es cierto que las deudas, los compromisos, las obligaciones de los fideicomisos públicos no van a pasar a ser deuda pública. Cuando usted lee el artículo 8, en el numeral 5, dice claramente en una primera parte que la deuda, los empréstitos y las demás los demás con compromisos económicos que se encuentren a cargo del fideicomiso van a quedar afectados exclusivamente por el patrimonio fideicomitido. Hasta ahí puede estar bien, por lo cual dicen que no deben estar sometidas a la garantía del Estado y en consecuencia no constituyen una deuda pública. Ahora, ¿qué ocurre? La parte infine de ese numeral 5 dice, salvo que, o sea, hace la excepción, salvo que de forma expresa se hubiese pactado lo contrario en el acto constitutivo del fideicomiso. Eso quiere decir que
En principio, las deudas no van a ser parte del Estado, no es una deuda, no es una deuda pública, salvo que en el acto constitutivo que elabora y firma el presidente se ponga que así será. Pero por otro lado tenemos a expertos como José Luis de Ramón, que muy bien dice que la deuda de los fideicomisos públicos en el 99.9% el Estado acaba pagándola. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama un riesgo intangible, un moral hazard, donde el Estado, para no verse como un mala paga ante acreedores, ya sea del país o internacionales, rescata al fideicomiso que en este caso tenga la deuda. Lo hizo el Banco Central con Baninter. La ley no mandaba que el Banco Central rescatara al Baninter y sin embargo se hizo. Entonces, él realmente hace un análisis económico de cómo las deudas de los fideicomisos públicos acaban siendo deuda pública el 99.9% de las veces, aunque el contrato diga lo contrario. Pero volviendo a lo que dice Olivo, que tanto lo resaltan, sí, que es lo que hemos también nosotros puesto de manifiesto. Ojo, que lo que comenta Pimentel, José, es que esos comentarios de Olivo Rodríguez Huertas le parecen a ellos, dice, interesantes y que deberían ser estudiados en la Cámara Baja, en donde en este momento se conoce el proyecto de ley. De buena fe, son de buena fe. Sí. Claro, totalmente. Bueno, los nuestros son también de buena fe. Lo que nosotros queremos es una ley de fideicomiso que cumpla con la Constitución y con la ley. Por otro lado, cuando tú... Él le saca su plato aparte, Olivo, y a ustedes le saca otro, porque bueno, evidentemente hay un asunto político. Claro que sí. ¿Por qué? Porque él anteriormente era de la sociedad civil, ahora es un dirigente de un gobierno que tiene que defender una obra pública que ha hecho mutis ante escandalosos casos de corrupción y por vía de consecuencia, para mí particularmente, no tiene la calidad moral para hablar de corrupción. Pero bueno, esos son otros 500. El tema es que una de las cosas que dice Olivo es precisamente que el Estado no puede acudir al fideicomiso público para brincar la planificación estatal. Y es lo que se ha tratado de hacer. Entonces, dice que debe prohibirse que los instrumentos de deudas sean adquiridos por el Banco de Reservas, sí, porque pasan a ser deuda pública. Claro. Ahora, lo que yo me pregunto es lo siguiente, Caterine, Yulisa, Nelson. Si dice Olivo, y lo hemos planteado nosotros, que en cuanto a la contratación de bienes y obras por parte del fideicomiso, debe establecerse que no solo aplican los principios de la ley 340, sino que también deben aplicar los umbrales que hay en esa ley. Sí. ¿Cuál es el problema? Que le aplique la ley completa. O sea, lo que yo me pregunto, si vas a sustentarte en los principios de la ley y vas a adoptar los umbrales que tiene la licitación pública internacional, la licitación pública nacional, la comparación de precios, la licitación restringida, todos estos son los procedimientos de compras y de contrataciones. Entonces, ¿por qué razón huirle al resto del contenido de la ley? Por eso yo le preguntaba a Carlos Pimentel que por qué no llamar las cosas por su nombre dentro de esta ley de fideicomiso y no llamar a la ley 340 por su nombre. Todo esto debe estar aplicado por los principios, por toda la ley 340, no nada más los principios. Y efectivamente. Él tiene su comentario sobre eso, pero ¿cuál es el tuyo? Bueno, el mío es que la ley 340-06 es la que debe aplicar. Inclusive hay una sentencia del Constitucional del 2014 cuando dirimió un conflicto de competencias entre la Junta Central Electoral y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. ¿Y qué dijo el Constitucional? Que un órgano infraconstitucional como la Dirección de Compras no podía tener la supervisión de las compras y las contrataciones públicas de los órganos constitucionales. Que fuera de esos órganos constitucionales, toda institución pública del Poder Ejecutivo que maneje fondos públicos estaba sometida a la ley de compras y contrataciones y a la supervisión del órgano rector. Entonces, ¿por qué razón se quiere excluir al fideicomiso público? Otra cosa, no es posible. Bueno, pero él ha dicho que no se excluye, ¿eh? Él ha dicho que no se excluye, o sea, que está contenido en los principios de la ley 340. Lo ha reiterado y ha dicho además que todos los reglamentos tienen que ser aprobados
por la Dirección de Compras y Contrataciones. Yo siento que a José Dantes le ha hecho ruido el tema de los principios de la Ley de Contrataciones Públicas. Hay un tema con la palabra principios. No, el inconveniente es que vamos a ver cuáles son los principios. Los principios están en el artículo 3 de esa ley. Sí. Dice los principios están ahí, de eficiencia, de igualdad y de libre competencia, de transparencia, de economía, pero esos principios lo que hacen es definir un conjunto de valores deontológicos que luego se sustentan en disposiciones que están más allá en la ley. Entonces, tú no te me puedes ir al principio porque es una declaración de intenciones. Por ejemplo, o sea, es que no tiene garra. Tu idea es que no tiene garra. Okay. La garra están en las disposiciones propias de la ley. Lo que pasa es que dice Carlos Pimentel que en la 340 no está establecido el principio, no está establecida la figura de fideicomiso y que como no está establecido no se le puede pactar allí. Falso. Lo que ocurre es que en el artículo 2 de esa ley, lo que ocurre es que cuando tú lees la cosa, solamente la parte que te interesa, pues, se puede quizás manipular. Pero cuando en el artículo 2 dice, están sujetos a la regulación de esta ley y su reglamento los organismos del sector público que integran los siguientes: el gobierno central, las instituciones descentralizadas y autónomas financieras y no financieras, las instituciones públicas de la seguridad social, las empresas públicas no financieras y financieras. Y el sexto, ojo con esto, cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios y obras con fondos públicos. ¿Qué va a hacer el fideicomiso? ¿Qué va a hacer el fideicomiso? El fideicomiso es una entidad pública creada por un decreto y en todo caso aprobada por el Congreso Nacional, que va a contratar bienes y servicios con fondos públicos. Entonces está sometida a la ley 340-06. Que este gobierno no haya querido hacerlo así para manejar de una manera discrecional miles de millones de pesos es otra cosa. Pero hay otro elemento, los consejos técnicos. Sí. Los consejos técnicos que en el proyecto de ley, y yo no sé si él lo ha leído, como él dice, que hay veces que piensa... No, ojo, Carlos Pimentel dice que ellos incluso lo trabajaron en conjunto. O sea, que trabajaron la pieza en paralelo prácticamente. Fue consultado. No, pero él dice que la ley de compras y contrataciones que está sometida y esta ley de fideicomiso prácticamente fueron trabajadas en conjunto. O sea, porque mucho va a salir por allí. Bueno, pero ¿qué es lo que te refiere en este caso sobre los consejos técnicos? Dice que los consejos técnicos, lo primero es que los consejos técnicos van a estar compuestos por un número impar, de 3 a 5, donde podrán haber 2 o más funcionarios. Y eso es discrecional del fideicomitente, o sea, el Estado. Ahora, ¿qué ocurre? En un consejo técnico de 5 miembros, donde solo hayan 2 funcionarios, ¿quién tiene la mayoría? Los no funcionarios, ¿cierto? Bueno, dice que pueden ser 2 o más. Sí, pero si tú pones 2, ya tú cumples con la ley. Cumples con la cuota, ok. José, pero... Cumples con la ley, cumples con la ley. José, pero la figura principal del fideicomiso, la figura principal de este fideicomiso no corresponde al Estado. La figura principal del Consejo Técnico no corresponde al Estado. Oye, lo que ocurre, sí, pero no te exige que sea la máxima autoridad de la institución vinculada con la naturaleza del fideicomiso público. Yo los otros días justamente comentaba que si hay un fideicomiso público que tiene que ver con turismo, el miembro principal de ese consejo técnico tiene que ser el ministro de Turismo, no el director del departamento de fiscalización del Ministerio de Turismo, porque, ojo, ese es el otro elemento. El consejo técnico dice que los miembros de ese consejo técnico deberán ser designados de acuerdo a su calidad, su perfil y su experiencia. Y no se hace bajo la Ley de Función Pública 4108. Y dice que el nivel jerárquico que tendrá el titular como mínimo debe ser un rango de director. ¿Cómo tú me vas a poner a un director de un departamento o a un director a manejar un fideicomiso, por ejemplo, como el de Pro Pedernales, que involucra miles de millones de pesos, cuando se supone que ese es un proyecto turístico? Ahí debería estar sentado la máxima autoridad del sector turismo, que es el ministro. ¿Por qué? Porque la legitimidad
la tiene él en función de la designación presidencial para ese sector. Pero por otro lado, no hay un régimen de incompetencias para ese consejo directivo. A los funcionarios les exigen que hagan una declaración jurada de bienes, a los funcionarios les exigen una serie de incompatibilidades. Y entonces, a los otros miembros de ese consejo no tendrán ningún tipo de incompatibilidad, más que un texto muy superfluo que hay por ahí que habla del posible conflicto de interés. Pero por favor, Punta Catalina la está manejando alguien vinculado al sector eléctrico. Entonces eso es un conflicto de interés evidente, y eso es lo que pasaría con los fideicomisos públicos si no se cambia el texto de estos aspectos que hemos ido señalando. Esto es importante, señores. Por ejemplo, hoy se piensa conocer en la Cámara de Diputados la adenda del contrato de fideicomiso de Pro Pedernales. Ustedes saben lo que se está planteando ahí: la venta de los terrenos de Bahía de las Águilas, más de 45 millones de metros cuadrados. Y si bien es cierto que en un apartado dicen que los terrenos que se aportan excluyen la playa de Bahía de las Águilas y las áreas del Parque Nacional Jaragua, bueno, vamos a ver, porque si tú me excluyes la playa, vamos a ver lo que significa excluir la playa. Ahora, si el resto del terreno que da hasta la playa, tú lo estás aportando para que lo compre un tercero, ¿qué estás haciendo en la práctica? Privatizando. José. Es que este gobierno no conoce la figura de la enfiteusis. Gracias, José. Vamos a darle una segunda parte a esta entrevista, porque precisamente lo descalificaron a ustedes para hablar de titulación y se quedaron muchas cosas. Vamos a dejar pendiente seguir conversando. Me gustó lo del fideicomiso de tilapia, no por la tilapia, sino por la idea de que podría el Estado estar renunciando y delegando lo que serían sus atribuciones y la defensa de los bienes y recursos públicos en particulares. ¿Entiendes? Eso es uno de los peligros. Cuando viene hay fideicomiso para todo y eso descarga al Estado de responsabilidad. Pero el que integra un fideicomiso está garantizando sus intereses primero, pero ni modo. Pendiente de seguir hablando, José, nos cayó el tiempo. José. Muchísimas gracias, Nelson, Caterín, chao, Yulisa. Bye. Gracias a ti.